Somos el equipo número 4, estudiantes de tercer año de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Unidad Profesional Ciudad Hidalgo, Michoacán. Nuestro equipo está formado por Guevara Gutiérrez Lilian, Luna Bucio José, Luna Bucio Jesús, Mondragón Pérez Joan, Montes de Oca Espino Glenda Guadalupe y un servidor, Correa Ortega Irving Jesús. Expondremos el caso de la desaparición de 3 estudiantes. Un 23 de marzo se reportó por primera vez la desaparición de Javier Salomón, Daniel Díaz y Marco García, estudiantes de cine de la Universidad Audiovisual de Guadalajara. Habían acudido a realizar una tarea que consistía en grabar un documental. Al concluir este trabajo, se percataron que su automóvil estaba fallando. Cuando llegan sujetos armados y los privan de la libertad. Al no saber nada de ellos por varios días, familiares y compañeros alzan la voz y realizan marchas, creando en ellos presión social hacia las autoridades civiles para que esclarezcan este caso, para que encuentren a los estudiantes. Tanto fue la presión que tuvo las autoridades civiles que al paso de días descubren que 2 de ellos fueron disueltos en ácido sulfúrico y el tercer alumno aún no se sabe nada de él y se presume que fue confundido con un capo del narco contrario. A partir del caso que se expuso anteriormente, haremos un breve análisis de cada una de estas, consistentes en la universalidad, la historicidad, la progresividad, el estado protector, la indivisibilidad y finalmente la eficacia directa. En relación al tema de la universalidad, se entiende por universalidad la adquisición de derechos humanos por el hecho de ser persona, es decir, no importa el color, no importa la identidad, no importan las creencias, ni el lugar de donde vivimos. Los derechos humanos son para todos. Garantía de esto son los documentos existentes como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos o la misma Constitución. En esta parte, el Estado juega un papel importante, ya que es el encargado de garantizar cada uno de estos derechos, que en las actas o los documentos se estipulan. Tomando en cuenta estos puntos y llevándolo a la práctica con el caso sobre los jóvenes que fallecieron en Guadalajara, tenemos que tener en cuenta que el Estado está obligado a garantizar cada uno de los derechos de los cuales las personas tienen reconocidos, como el derecho a la expresión, el derecho a la libertad, el derecho a una justicia pronta, estos por mencionar algunos. A la historicidad, que hace alusión a la historia. Cabe mencionar que son todos y cada uno de los antecedentes históricos de los derechos humanos y mencionan, se subdivide en tres aspectos, que a lo relativo a este caso de estos 3 jóvenes, pues vamos desenvolviendo. Como punto o aspecto número 1 nos encontramos a la evolución de la civilización. No hemos aprendido nada a través del tiempo de quién nos tiene que garantizar estas protecciones, que es el Estado, en este caso el Estado mexicano. Tristemente no hemos encontrado una manera más eficaz de evolucionar como sociedad para dar una protección a estos, que en este caso simplemente la institución, la fiscalía no ha hecho un correcto ejercicio al momento de atender este caso. Los nuevos retos, problemas y necesidades. Se necesita una fiscalía competente, un Estado que realmente se preocupe de sus ciudadanos, de su población. Es increíble cómo siendo un país bastante amplio, bastante grande, no entendamos eso. Exigir la intervención del Estado en cada uno de las problemáticas. La progresividad
implica un nivel de progreso y de cumplimiento dentro de los derechos humanos, es decir, se toman medidas a mediano, corto, largo plazo con la finalidad de que se dé el cumplimiento de los derechos humanos y no un retroceso de estos. La progresividad aplica para los derechos sociales, políticos, económicos, culturales, laborales, etc. Enfocándolo al caso de la desaparición de los 3 estudiantes de la Universidad de Guadalajara, podemos decir que tienen que progresar los derechos humanos, es decir, se tienen que reconocer, cumplir y ejecutar. En este caso se violentaron derechos humanos como la libertad, la vida, y en este caso se está buscando que se cumpla con el derecho humano a la justicia, es decir, que se dé con los responsables de dicho crimen, ya que las autoridades sí han reconocido los derechos humanos, sí ha habido un cumplimiento, pero no ha habido una ejecución como tal de los derechos humanos. Es por eso que para que los derechos humanos progresen dentro de este caso, se tiene que llevar a cabo y ejecutar el derecho humano a la justicia con la finalidad el aspecto protector. Su objetivo de esta es amparar a toda persona, pero los derechos humanos ostentan que tiene que ser a toda la comunidad nacional. En el caso que hemos visto de los 3 estudiantes, cómo no se protegió su dignidad, su libertad y sobre todo su vida. Vemos claramente cómo se violan estos derechos. Como eficacia podemos entender todo aquello que debe o produce efectos. Aterrizándolo a los derechos humanos, tenemos que la eficacia directa dice que los derechos humanos deben de producir efectos. Lo que quiere decir es que los derechos humanos que se encuentren establecidos en nuestra Carta Magna, o así también todos aquellos derechos humanos que se encuentran establecidos en los tratados internacionales de los cuales nuestro país, México, sea parte, deben de como tal producir efectos dentro del país, más que nada en todas aquellas situaciones o conflictos en los cuales las personas se encuentren inmersas y sean partícipes de estas. La eficacia nos dice que estos derechos humanos propios de la Carta Magna y de los tratados internacionales deben de ser y procurar un tipo de encomienda para las autoridades en cualquier índole, desde la autoridad judicial, autoridades ministeriales o cualquier aquella autoridad que tenga un cargo, debe de procurar porque estos derechos humanos se cumplan y como tal produzcan efectos para las personas. Tal lo podemos ver en el caso ya expuesto, cómo es que se violentaron varios derechos humanos con los 3 personas desaparecidas, principalmente el derecho humano a la libertad, derecho humano a la vida y el derecho humano a la justicia. La indivisibilidad. Cabe mencionar que los derechos humanos son indivisibles. Esto quiere decir que cada derecho está vinculado a los demás derechos humanos, de tal manera que negarse a reconocer uno solo o a privar de él pone en peligro el resto de los derechos humanos que a la humanidad le corresponderían. No es posible reconocer y garantizar un grupo de derechos humanos y violar sistemáticamente otro grupo. Yo no creo posible que se pueda defender los derechos como es el económico, el social, el cultural, y no respetar el derecho a la vida, a la libertad o a la integridad física, que fue lo que aconteció o pasó con estos muchachos estudiantes de cine en el municipio de Tonalá, en el estado de Jalisco. Así concluimos esta breve exposición relativa a las características de los derechos humanos, vistas en un caso contemporáneo real, tratándose del fallecimiento de los 3 jóvenes estudiantes en Jalisco. Esto debido a una guerra entre cárteles. A lo largo de este caso, se observaron las características de manera presente, cómo es que éstas intervienen o se hacen visibles. Por ejemplo, las características tienen como finalidad perpetuar o hacer valer cada uno de los derechos de las personas. ¿Por qué? Porque los derechos son para todos y todas. También, cómo es que el derecho se va adaptando a las necesidades de las personas y va cubriendo las necesidades que van surgiendo a través del tiempo. El Estado también cumple su función como interviniente o como mediador para que esto se cumpla.
pues tiene la obligación de ejecutar la norma y el reconocimiento de los derechos de manera eficaz. También actúa como protector para que los derechos se cumplan conforme a la ley y siempre salvaguardando el bienestar de las personas.